Bueno, pues ya ven que hay temas muchos de los que pueden opinar en nuestros foros. Les animamos a todos los espectadores a que lo hagan, aunque como siempre nosotros lo acotamos. Los temas de debate. Gabriel López, buenas noches a dos y cuéntanos cuáles hemos elegido para esta noche. Buenas noches, Ana. Uno de esos temas es la comparecencia de hoy del ministro de Hacienda para dar cuenta de la última amnistía fiscal tras la polémica del caso Bárcenas. Pueden opinar utilizando la etiqueta almohadilla LN Amnistía. El otro asunto sobre el que le pedimos opinión es la aprobación en el Parlamento catalán de la declaración soberanista. En este caso la etiqueta es almohadilla LN Cataluña. Además, pueden enviar sus preguntas a nuestro invitado de hoy, al señor Junqueras. Los medios para hacerlos son los de siempre: Facebook, Twitter o el foro del programa rtv.es/La Noche en 24 horas. ...85 vots a favor, 41 en contra y 2 abstencions. Bueno, pues el Pleno del Parlamento de Cataluña aprobaba así la declaración en la que define al pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano y pide que se celebre una consulta. Han votado a favor los diputados de CiU, Esquerra, Iniciativa y uno de la CUP. Además, ha habido 2 abstenciones y 41 votos en contra, los de Ciutadans, PP y PSC, aunque hay que decir que 5 miembros del PSC, los del sector más catalanista, no han emitido su voto. Bueno, pues una larguísima ovación en la que no estaban todos porque algunos parlamentarios contrarios a ese plan soberanista han preferido abandonar la Cámara tras la votación. Señor Junqueras, buenas noches. Buenas noches. Usted sí que estaba porque su formación junto a CiU fueron los impulsores de esta declaración de soberanía. Una vez aprobada, le pregunto, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es poner el futuro de Cataluña, de la sociedad catalana, en manos de los ciudadanos catalanes, porque estamos convencidos que en manos de los ciudadanos catalanes el futuro de Cataluña será mejor. Entiendo que se refiere a la celebración de esa consulta de autodeterminación. ¿En qué marco se haría? Porque ese punto no lo deja demasiado claro esa declaración que han aprobado hoy. Bueno, la declaración lo único que hace es insistir y recordar que cualquier sociedad tiene derecho a decidir su propio futuro y, por tanto, no determina cuál es este futuro. Tan solo recuerda que existe la oportunidad, la voluntad de decidir el futuro. En cualquier caso, el futuro que se decida lo tendrán que decir precisamente los ciudadanos de Cataluña. ¿Y en qué marco deberá hacerse este? Pues en el marco de la democracia, en el marco de los principios generales del derecho, en el marco de la jurisprudencia acumulada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que reiteradamente ha recordado que precisamente es la democracia la que debe determinar los marcos legales y que en ningún caso los marcos legales deben coartar a la democracia. Pero, señor Junqueras, ¿pasará por un pacto con el Gobierno o por lo menos piensan intentarlo desde su formación, sobre todo? Bueno, la experiencia nos enseña que llegar a acuerdos con el Gobierno español sirve de poco, no solo en el caso de Cataluña, sino en general. Recuerde usted que el Estado español tiene el récord de expedientes abiertos por violación de competencia comunitaria, es decir, por saltarse directivas europeas. El Estado español, en este sentido, por ejemplo, tiene más de 400 expedientes abiertos por violación de directivas europeas. O, por ejemplo, el Estado español tiene el récord de infracciones medioambientales en la Unión Europea. O, por ejemplo, el Estado español encabeza el llamado índice de la miseria de la Unión Europea, que es el resultado de sumar el porcentaje de paro y de déficit público, y es el más alto de toda la Unión Europea, es precisamente el de España. Por tanto, los acuerdos a los cuales llega el Estado español y el Gobierno español, en particular en este momento el del PP, y sus compromisos con la comunidad internacional, con la Unión Europea, con las comunidades autónomas, siempre brillan por los incumplimientos del propio Gobierno español. Recuerde que la semana pasada el Parlamento Europeo aprobó una serie de recomendaciones, entre las cuales que el Gobierno español debe distribuir de forma más justa el llamado
techo de déficit y en cambio el gobierno español ignora esta recomendación. Os recuerde usted que el Parlamento Europeo ha pedido al gobierno español que suprima los ministerios que tienen sus competencias transferidas a las comunidades autónomas y que por tanto resultan redundantes, y el gobierno español ignora estas recomendaciones del Parlamento Europeo. Por tanto, la experiencia nos enseña que en general los acuerdos a los que llega el gobierno español, normalmente el gobierno español no los cumple. Señor Junqueras, poco después de aprobarse esa declaración soberanista de la que estamos hablando, llevamos hablando ya mucho tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que el Gobierno no va a permitir una consulta que no sea legal. Si le parece, le escuchamos y después lo comentamos. Por favor. Una declaración de este tipo no solo fragmentaría Cataluña al resto de España, es que produce una fractura interna en Cataluña, como se ha reflejado en la votación que ha tenido lugar hoy. Una fractura absolutamente artificial que perjudica enormemente a la propia Cataluña. Señor Junqueras, ¿qué tiene que decir a esas declaraciones del ministro Margallo? Bueno, de entrada, a recordar que el ministro García Margallo y yo mismo hemos coincidido en el Parlamento Europeo, ambos hemos sido diputados en el Parlamento Europeo y que, por tanto, ambos sabemos que nuestros compañeros en el Parlamento Europeo, los diputados del Parlamento Europeo, los miembros de la Comisión Europea, del Consejo de Ministros, etcétera, etcétera, siempre nos han dicho, siempre han explicado, no solo a nosotros, sino al conjunto de la comunidad internacional, que necesitamos un mandato democrático para determinar nuestro futuro. You need a democratic mandate. Pues nosotros recogemos este mandato de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, de nuestros colegas, y le damos a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, lo que el Parlamento Europeo nos pide, un mandato democrático. Y se lo damos y se lo queremos dar por una doble vía. Una vía que es la vía de unas elecciones al Parlamento de Cataluña, donde los dos partidos que obtuvieron más escaños se presentaban a las elecciones precisamente con el compromiso de consultar a los ciudadanos de Cataluña y, por tanto, poner el futuro de Cataluña en manos de los ciudadanos de Cataluña. Y, por tanto, aquí hay un mandato democrático explícito por parte de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña y, al mismo tiempo, el resultado de esta consulta también será un mandato democrático y, por tanto, le daremos a la Unión Europea el doble de lo que la Unión Europea nos pide. Nos pide un mandato democrático y nosotros le daremos 2 mandatos democráticos. Actualmente, señor Junqueras, lo que ustedes proponen a priori no es posible dentro de lo que marca la Constitución. Veremos en cualquier caso cómo se resuelve, si es que se resuelve esto. Pero Margallo hablaba de fractura en esas votaciones que se producían en el Parlament catalán. La declaración de soberanía, por decirlo de alguna manera, un tanto popular, le está costando más de un disgusto, por decirlo así, a 2 formaciones que son por una parte CiU y por otra al PSC, aunque por motivos bien distintos. ¿Las divisiones en este caso favorecen, o lo cree usted así, a su formación, a Esquerra Republicana de Cataluña? Pues resulta irrelevante si favorecen a Esquerra Republicana de Cataluña. Lo único que es relevante es si favorecen a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, al conjunto de la sociedad catalana y, si usted me lo permite, también al conjunto de la sociedad española, que estoy convencido que es una sociedad democrática y, por tanto, quiere respetar la voluntad democrática de los ciudadanos, en este caso de Cataluña. Por tanto, yo estoy convencido que una mayoría de 85 votos a favor y 41 en contra en Cataluña y en cualquier lugar del mundo es una mayoría extraordinariamente amplia, porque de hecho hay más del doble de votos a favor que de votos en contra, y entiendo que una mayoría de más de 2/3 en este sentido es una mayoría amplísima, insisto, en Cataluña y en cualquier lugar del mundo, y que una mayoría amplísima de este tipo debería ser respetada por todos los demócratas. Señor Junqueras, doy también la oportunidad a nuestros analistas de que participen en esta entrevista. Va a comenzar preguntando Cristina de la Hoz. Cristina, adelante. Hola, buenas noches, señor Junqueras. Yo, para empezar, la verdad es que me parece bastante tremendo esta contraposición que hacen ustedes siempre en lo que es entre el marco legal y la democracia.
entendiendo que son dos ámbitos que están intrínsecamente ligados. Los marcos legales son los que garantizan la democracia, en este caso la democracia de todos los españoles. Pero mi pregunta es, enlaza un poco con la primera pregunta que le ha hecho Ana. ¿Qué paso se va a dar ahora? Pero ¿qué paso, al margen de las grandes declaraciones, ¿no? He dicho Margallo, bueno, se trata de una gran declaración, pero ¿qué paso real, qué paso con consecuencias jurídicas reales se da a partir de ahora? No hablo solo con respecto a la consulta, puede ser a la agencia tributaria. ¿Cuál es la agenda exacta que tienen ustedes en los que ya haya consecuencias jurídicas reales y que esto ya vaya más allá de las grandes declaraciones? En primer lugar, me gustaría tranquilizar lo que usted califica como tremendo. Usted y yo entiendo que estamos absolutamente de acuerdo en que existe un vínculo profundo entre la democracia y el marco legal. Y precisamente lo que nosotros defendemos es que el marco legal debe emanar de la voluntad democrática. E insisto, el marco legal nunca debe coartar la voluntad democrática, y precisamente este es el sentido de la jurisprudencia acumulada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y por tanto, interpretando que el derecho y por tanto el marco legal emana de la voluntad democrática, entiendo que usted y yo estamos de acuerdo. Puesto que además estamos de acuerdo, insisto que nuestra voluntad es dar la oportunidad a los ciudadanos de Cataluña de expresarse ante una pregunta clara para que la respuesta sea explícita, del mismo modo que anteriormente se ha hecho en la mayoría de los estados que existen en Europa en este momento. Estados que se han constituido a lo largo del siglo XX, la mayoría de los que existen en Europa, a través de procesos en que sus ciudadanos han sido consultados y han decidido su futuro. Y puesto que lo han hecho la mayoría de los estados que existen, es un hecho relativamente habitual, si lo han hecho la mayoría. Y si es habitual, espero que usted me permita que yo lo califique de un proceso normal y que la voluntad de los ciudadanos de Cataluña es sumarse a esta normalidad democrática que ha caracterizado a Europa a lo largo del siglo XX. Pues tras Cristina, turno de Antonio Arraiz. Sí, bona nit, señor Junqueras. Hace unos días el señor Mas insinuaba, por calificarlo así, que podría celebrarse un referéndum sin valor jurídico. A mí me gustaría saber si ese referéndum valdría para ustedes y si finalmente CiU se baja del acuerdo que llegó con ustedes y no se celebra el referéndum en 2014, ¿qué van a hacer ustedes? Pues lo que convierte en vinculante al resultado de un referéndum es precisamente su resultado. Lo que convierte en vinculante el resultado de la voluntad democrática de los ciudadanos es la expresión de la voluntad democrática de los ciudadanos y, por tanto, en este sentido, estoy convencido de que los ciudadanos de Cataluña podrán expresar su opinión y que será esta opinión la que convertirá en vinculante la pregunta que se hace a los ciudadanos de Cataluña, una pregunta que, insisto, debe ser clara, porque de este modo la respuesta será explícita. En el caso de que usted me plantea, hipotético, y de hipótesis evidentemente siempre podemos hacer muchas, de que Convergencia y Unió optase finalmente por no hacer esta consulta, pues espero que usted entienda que la voluntad de Esquerra Republicana continuará siendo la de hacer una consulta y, por tanto, haremos lo posible en el marco democrático para convencer a los ciudadanos de Cataluña que confíen en quien quiera hacer esta consulta a los ciudadanos de Cataluña y, por tanto, quien quiera dar la voz a los ciudadanos de Cataluña. En cualquier caso, esto lo veremos en el momento en que se produzca. Del mismo modo, podría llegar al caso contrario, que es que el gobierno español, en el mismo sentido que el gobierno de Canadá o que el gobierno del Reino Unido, acepte que es lógico una respuesta democrática a la voluntad de los ciudadanos de un determinado territorio. Yo no sé si Cataluña se parece poco o mucho a Quebec o a Escocia, pero en cualquier caso, en este momento, es evidente que hay una gran distancia entre lo que hace el gobierno español y lo que hace el gobierno de Canadá y el gobierno británico, porque el gobierno del Canadá y el gobierno británico sí permiten que los ciudadanos se expresen democráticamente. Sí. Espero que el gobierno español también, en el marco de las buenas prácticas
del mundo occidental y en concreto de la Unión Europea acepte esta voluntad democrática. Señor Junqueras, el gobierno español lo que dice es que actúa según la Constitución española y dentro de la Unión Europea, porque cuando ustedes miran hacia la Unión Europea, miran hacia el norte, pero si miraran al oeste verían a España y a Portugal. Pero más allá de eso, usted habla de hacer un referéndum que es vinculante el resultado. Pero ¿cómo es esto? Porque desde la Generalitat, institución a la que por supuesto respeto muchísimo, no se puede decir que el resultado no es vinculante, pero se va a hacer un referéndum y luego decirle a los ciudadanos que sí que es vinculante. O sea, habrá que decir qué es vinculante, qué entiende usted por vinculante, o tiene un valor jurídico y si se hace un referéndum, lo que se diga es la decisión del pueblo catalán y es vinculante, o se hace una consulta que no tiene valor jurídico. Pues espero que usted entienda que desde nuestro punto de vista la expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos es siempre democráticamente vinculante y por tanto debe ser tenida en cuenta y debe trasladarse al marco legal, puesto que el marco legal emana de la voluntad democrática aquí, en Cataluña y en cualquier otro lugar del mundo. Por tanto, estoy convencido que los ciudadanos de Cataluña tendrán la oportunidad de expresar democráticamente su opinión y que esta expresión democrática será aceptada por todo el mundo. Estoy convencido que usted mismo aceptará la voluntad democrática que expresen los ciudadanos. ¿Usted entiende que una consulta en una ciudad, en un ayuntamiento, es vinculante para cambiar la Constitución, por ejemplo? Si lo ha decidido en una localidad de 20.000 habitantes, deciden algo que obliga a cambiar la Constitución. ¿Es vinculante? ¿Hay que cambiar la Constitución porque lo decida una ciudad de 20.000 habitantes? Seguro que en este caso no, puesto que la Constitución afecta a un territorio, a un conjunto de ciudadanos que quieren dotarse de un marco legal concreto y el voto de una ciudad concreta no cambia la voluntad del conjunto del sujeto político. En el caso de la sociedad catalana, como de la sociedad escocesa o danesa o sueca o holandesa o italiana o alemana, lo que se trata es que precisamente esta sociedad constituye un sujeto político precisamente porque quiere constituir un sujeto político, porque quiere serlo. Y aquello que determina la existencia de un sujeto político es la voluntad de los ciudadanos de serlo. Porque si no, ¿de qué depende la existencia de un sujeto político sino de la voluntad democrática de los ciudadanos? Y en este caso me parece evidente que la mayoría de los ciudadanos españoles deberían, y estoy seguro que deben y creen que deben y están a favor de respetar la voluntad democrática de los ciudadanos de Cataluña, del mismo modo que es voluntad de los ciudadanos de Cataluña respetar la voluntad democrática en cualquier otro lugar del mundo. E insisto, la voluntad nuestra es la de tener las mejores relaciones posibles con el Estado español, con España. Y nosotros queremos ser, supongo que se entiende perfectamente que en mi caso, en el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, somos un partido independentista y por tanto nosotros queremos tener las mejores relaciones posibles con el Estado español y queremos ser unos buenos vecinos con el Estado español. Señor Junqueras, y supongo, ¿sí? La tele ya sabe que esto del tiempo es un bien escaso. Disculpe que le interrumpa, pero seguro que tendremos ocasión de hablar en otros momentos y poder analizar con más detalle todas estas cuestiones. Claro que sí. Tendremos oportunidad seguramente esta misma noche porque todavía nos quedan preguntas por formularle. En este caso, Antonio Pérez Henares tiene el turno de palabra. Antonio. Anda que como los ciudadanos de Barcelona digan que no, les va a negar el derecho de autodeterminación a Barcelona. Pero yo le quería hacer una pregunta muy concreta. Oiga, ¿le ha dicho usted a los catalanes que si quitan la bandera de España deben de retirar de inmediato la de la Unión Europea o piensan seguir mintiéndoles? Porque ustedes saben que si están en la Unión Europea es por esa bandera de España y que si se van de ahí, se van de la Unión Europea. ¿Se lo han dicho de verdad o siguen mintiéndoles? Lamento el tono que interpreto un poco agrio por su parte y utilizar la... No, perdone. ¿No? Esto de los sepulcros blanqueados para hablar de los españoles, como ha hablado usted, he utilizado, únicamente le he dicho, que si quitan la bandera de España,
ustedes quitan la de Europa y lo saben. Porque España es la que está en Europa, no Cataluña. O intentan seguir engañándoles. Es muy simple, la Unión Europea se lo ha dicho. Fuera de España no hay Europa. Si usted me lo permite... No es agrio, es directo. Si usted me lo permite, estaré encantado en responderle y espero que me permita. Sí, pero es que los adjetivos con que me ha calificado yo no se los acepto. Antonio, vamos a dejar que el señor Junqueras, en cualquier caso, Junqueras, ¿puede usted responder? Me parece que el tono es poco adecuado en el marco de la conversación que tenemos, pero en cualquier caso yo estaré encantado de responderle. La Unión Europea es una unión de Estados y de ciudadanos, y así lo determinan sus acuerdos fundacionales y sus acuerdos de carácter constitucional. Y puesto que los ciudadanos de Cataluña son ciudadanos de la Unión Europea, continuarán siéndolo mientras respeten estos principios fundamentales. Estos principios fundamentales obviamente incluyen los principios democráticos, y puesto que el proceso lo haremos con un respeto escrupuloso hacia los principios fundacionales y constitucionales de la Unión Europea, nuestra condición de ciudadanos de la Unión Europea no la perderemos. Por tanto, estamos convencidos. Usted tiene su opinión, yo la respeto. Se lo ha dicho la Unión Europea a usted. Estamos delante de la opinión pública. La Unión Europea les ha dicho a ustedes que fuera de España ustedes no están. Opinión, diga la verdad. Pero a mí también. Diga la verdad. Yo entiendo que usted quiere expresar su opinión y lo hace, veo, con vehemencia, y me parece muy bien, y me gustaría que usted me diese la oportunidad también de explicarme. E insisto que lo que acabo de explicar es una evidencia legal y me gustaría que usted la respetase. Del mismo modo que yo le explicaba antes que junto con el actual ministro García Margallo fuimos ambos diputados en el Parlamento Europeo, y yo le explicaba que nuestros compañeros en el Parlamento Europeo... un eurodiputado español usted. Vamos a dejar, Antonio, que siga respondiendo al señor Junqueras. Si usted me lo permite, yo se lo explico, y si no me lo permite, pues no se lo podré explicar. Señor Junqueras, tiene la oportunidad de explicarse. Adelante. Muy bien. Yo le explicaba antes que nuestros compañeros en el Parlamento Europeo nos insistían y nos han dicho repetidamente que la voluntad de los ciudadanos se debe expresar a través de un mandato democrático. El Unity Democratic Mandate, nosotros lo respetaremos, y le insisto que la comisaria de Justicia y vicepresidenta de la Comisión Europea ha reconocido que los ciudadanos catalanes, como los ciudadanos escoceses o flamencos, tienen todo el derecho a decidir su propio futuro. Y es que además, así lo reflejan los principios generales del derecho internacional, y así lo refleja la jurisprudencia acumulada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es el tribunal que depende de Naciones Unidas, que ha sentenciado repetidamente que es el marco legal el que emana de la voluntad democrática. Y esto es lo que haremos los ciudadanos de Cataluña. Señor Junqueras, turno ahora para que le pregunte José María Brunet. Sí, buenas noches, señor Junqueras. Buenas noches. Yo querría saber, vamos a ver, la votación del Parlamento de hoy probablemente tampoco haya arrojado un escenario ideal, ¿no? Lo digo porque del PSC se ha intentado conseguir el voto hasta el último momento, ha habido esa fractura, y el hecho de que los diputados socialistas mayoritariamente no apoyen esa declaración, por otra parte tampoco el Partido Popular, siendo así que son las dos formaciones a las que ha venido correspondiendo el Gobierno central, el Gobierno de España, durante estos años de democracia, pues supongo que nos da un escenario de especial complejidad. En ese sentido yo quería preguntarle, ¿hay plan B? Es decir, si la consulta referéndum no pudiera llevarse a cabo porque resultara recurrida su convocatoria al Tribunal Constitucional, situación en la que probablemente, ¿no?, nos encontraríamos ante una dificultad insuperable, ¿cuál sería la salida que usted cree que en términos democráticos sería la más pertinente? ¿Convocar nuevas elecciones, tal vez? O tal vez, y perdone, otra hipótesis, buscar otro tipo de solución, es decir, proponer una reforma constitucional, como está haciendo el Partido Socialista a nivel global español. ¿Cree usted que alguna de esas opciones nos da un escenario más fácil de recorrer? Pues el plan B a cualquier escenario democrático es siempre más democracia.
Y decía Winston Churchill, ante una pregunta similar a la suya, que siempre que la democracia se encuentra ante una dificultad interpretativa, siempre se resuelve con más democracia. Por tanto, ¿cuál es el plan B a la democracia? Pues más democracia. Y entiendo que los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a expresar democráticamente su voluntad y, por tanto, consultaremos la voluntad de los ciudadanos de Cataluña. Y estoy convencido que cualquier demócrata del mundo deberá respetar y debe respetar la voluntad democrática. Sí, pero estamos en un marco institucional concreto ahora. Esa democracia... Precisamente lo que yo les explico, y insisto que coincide con la jurisprudencia acumulada por la Corte Internacional de Justicia, es que es el marco legal el que debe emanar de la voluntad democrática. Y precisamente queremos consultar la voluntad democrática para determinar un nuevo marco legal o no determinar un marco, aceptar el actual, pero entiendo que la voluntad democrática debe determinar el marco legal. Yo no le discuto esos principios, digamos, generales, pero el marco democrático que tenemos en este momento en vigor es el de la Constitución del 78. En ese sentido, las consultas tienen... tal como se pretende ahora, después de la declaración del Parlamento hoy, llevar a cabo, tienen una dificultad. Y es que si el Gobierno del Estado lo recurre al Tribunal Constitucional y la consulta resulta suspendida, realmente es muy difícil saltarse ese pronunciamiento. Por eso le preguntaba por una opción B, pero ahora ya le pregunto más directamente. Si esa secuencia se produce... Perdone, señor Junqueras, es por ver un poco con más claridad el futuro que nos puede aguardar. Si esa suspensión se produjera, que no es un escenario inverosímil, ¿qué respuesta democrática cree usted que se debería dar desde las instituciones de Cataluña? Yo le insisto que en el caso que el gobierno español ignore que el primer partido político, la primera formación política en Cataluña y la segunda formación, que son Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, se presentaron a las elecciones con un compromiso ante los ciudadanos de celebrar una consulta y que, por tanto, existe un mandato democrático explícito por parte de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que se ha visto reflejado en el resultado del Parlamento en el día de hoy, con 85 votos a favor y 41 en contra, y por tanto con más del doble de votos a favor que de votos en contra, es un mandato democrático que el gobierno español debería respetar. Si usted me dice, pero es que el gobierno español no lo respetará y prohibirá que se celebre una consulta e ignorará que existe este mandato, que es un mandato que implica a la primera formación y a la segunda formación del Parlamento de Cataluña, yo le insisto que nuestra voluntad es consultar a los ciudadanos de Cataluña de algún modo cuál es su voluntad y me parece evidente que el gobierno español no puede ignorar sistemáticamente la voluntad que los ciudadanos de Cataluña transmiten a través de los resultados de las elecciones. Porque si lo hace, el gobierno español no estará cumpliendo con el respeto a la democracia que se exige en cualquier lugar del mundo. Y además me parece evidente que, tal como yo le explicaba antes, el gobierno español debería preocuparse de cuestiones bastante más relevantes que si los ciudadanos de Cataluña deciden su futuro o no. El gobierno español, que debe 900.000 millones de euros y que este año lo ha cerrado con alrededor de 80.000 millones de déficit, el gobierno español, que debe administrar un Estado con más de 6 millones de parados, el gobierno español, que tiene el récord de expedientes abiertos por violación de competencia en la Unión Europea, el gobierno español, que tiene el récord de expedientes abiertos por violaciones medioambientales en el marco de la Unión Europea, el gobierno español, que encabeza un Estado que lidera el índice de la miseria en la Unión Europea, que es el sumatorio del porcentaje de paro y de déficit público, el gobierno español, que recibe su apoyo de un grupo parlamentario que está bajo una sospecha masiva de corrupción reconocida por algunos de sus propios dirigentes y diputados, debería preocuparse un poco más de todos estos temas y un poco menos de si los ciudadanos de Cataluña queremos decidir nuestro futuro. Bueno, señor Junqueras, un pequeño matiz. Ustedes en lo económico, me va a permitir que se lo diga, tampoco están ahora mismo para tirar cohetes, como se dice también coloquialmente. Correcto. Le podemos hacer esa pregunta, pero planteándolo al revés.
Sí, por supuesto. Fíjese que si el gobierno español pagase la mitad de lo que debe a la Generalitat de Cataluña, de lo que debe en dinero presupuestado y obligado por ley, incluso por ley orgánica, la Generalitat de Cataluña no debería hacer ningún recorte. Fíjese usted que si el gobierno español cumpliese el mandato que el Parlamento Europeo le dio la semana pasada y repartiese de forma proporcional el techo de déficit a los niveles de inversión de cada administración del Estado español, en Cataluña no deberíamos hacer ningún recorte. Fíjese usted que si el gobierno español cumpliese el mandato del Parlamento Europeo de la semana pasada y suspendiese en el momento de crisis en el que estamos la compra de armamento al que el gobierno español destina 28.000 millones de euros, fíjese usted que si el gobierno español no gastase 47 millones de euros al día en políticas de defensa, es seguro que la situación económica de Cataluña y del conjunto del Estado español sería mucho mejor. Queda claro, señor Junqueras. Vamos a ir ya rápidamente, y discúlpeme de nuevo por interrumpirle. Lástima que no tengamos tiempo de hablar de la SICAP, por ejemplo. Lo estamos haciendo largo y tendido. Lo que pasa es que también tenemos que plantearle, como sabe, este es un programa abierto a los internautas, a los espectadores que también quieren plantearle sus preguntas. Hemos recibido bastantes, pero nuestro compañero Gabriel López, que es el encargado de formulárselas, ha seleccionado, Gabriel, un par de ellas. Creo que no me equivoco. Así es, son dos preguntas. Buenas noches, señor Junqueras. Buenas noches. La primera de las preguntas que le formula uno de nuestros internautas va precisamente en la misma línea de lo que usted estaba diciendo al final de su respuesta. Se la hace Fernando Guerrero. Le pregunta, ¿por qué se saben que la consulta es ilegal y la independencia inviable, dice Fernando, siguen perdiendo el tiempo? Y él continúa diciendo, hay otros asuntos que solucionar como la corrupción, el paro, los desahucios. Por supuesto, precisamente porque queremos solucionarlos, queremos dotarnos de las mejores herramientas posibles y sin duda las mejores herramientas posibles son las herramientas propias de un Estado. Y es evidente que es así porque no hay ningún Estado que renuncie a estas herramientas para intentar resolver los problemas de sus conciudadanos. Precisamente para resolver estos problemas queremos dotarnos de las mejores herramientas posibles. La siguiente pregunta, señor Junqueras, se la hace David Fernández. Antes de la pregunta le hace un comentario y dice que él no entiende cómo se puede ser independentista y de izquierdas al mismo tiempo. Y continúa diciendo, o se es partidario de la distribución de riqueza o lo mío para mí. ¿Cómo se entiende esto? Le pregunta David Fernández y le pido por favor que sea breve en su respuesta. Pues del mismo modo que el Partido Socialdemócrata alemán o el Partido Socialista francés o el Partido Laborista británico defienden los intereses del Estado alemán, del Estado francés o del Estado británico. Bueno, pues señor Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, muchas gracias por haber atendido a la llamada, a la invitación de la noche. Gracias. Ha sido un placer, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy a uno de los protagonistas de la actualidad. Ahora entramos ya en el terreno del análisis. ¿Cómo valoráis vosotros la aprobación por parte del Parlamento de Cataluña de esa declaración de soberanía? Cristina. Bueno, pues vamos a ver, después de las elecciones del 25 de noviembre, que no salieron en absoluto como pretendía Artur Mas, ¿no?, los motivos por los que adelantó las elecciones, siguen un proceso de ir hacia adelante. Sacó unos peores resultados de los previstos, no solo no consiguió ser gran mayoría, sino que perdió 12 diputados, siguieron adelante con el proyecto a través de una alianza con ERC y al final, bueno, se quería el apoyo del PSC para, digamos, legitimar más la aprobación de hoy de la declaración. Tampoco se ha conseguido, pero da igual, es decir, se están haciendo como trampas al solitario. Yo me propongo una serie de objetivos, no los cumplo, pero sigo adelante. Da igual que tenga una menor representación de la que tenía antes, da igual no haber conseguido el apoyo de los socialistas, da igual incluso que mi propia coalición haya disensiones internas, luego finalmente no ha llegado la sangre al río. Yo nunca me creí que Unió fuera a romper con Convergencia, nunca me creí que los 13 diputados de Unió fueran a hacer una declaración de independencia y a decir no apoyamos esta declaración. Y yo lo que me preocupa es los siguientes pasos que van a seguir, pero el camino hoy por hoy parece inexorable. Después de este enorme mitin que nos ha soltado el señor Junqueras, que nos ha soltado un mitin magnífico, hay una cosa que le ha repetido mucho, ¿no?, que cuestionaba poco menos que nosotros no respetamos la voluntad democrática de los catalanes. No,
que no respeta la voluntad democrática de los españoles y señor Junqueras, porque la Constitución dice claramente que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y que toda España tiene derecho a decidir el futuro de un territorio español. Aquí el problema es que no podemos plantear esto como Cataluña por un lado y España por otro, no. Es un todo. No tenemos, el problema que tenemos muchas veces es que asumimos el lenguaje de los catalanes y hablamos de la relación de Cataluña con España. No, no es la relación de Cataluña con España, es que Cataluña forma parte de España. Y entonces cuando él habla del derecho de la voluntad democrática, es que la voluntad democrática en todo caso es de todos los españoles, y es lo que no ha entendido. Bueno, yo diría que siguen hacia adelante sin saber a dónde van y según lo previsto, porque de momento no han encontrado la salida, porque no quieren o porque no pueden. Yo creo que en todo esto lo que está pasando, y yo lo vengo diciendo, la gran reforzada es Esquerra Republicana de Cataluña, que se encontró por el error de Mas con más diputados de los que tenía, y ella no tiene otra idea más que decir, bueno, nosotros somos independentistas y vamos hacia adelante, quien quiera que se vaya cayendo, ¿no? CiU tiene un papelón, porque a los malos resultados pues tiene el problema de unión, y hoy lo hemos visto reflejado cuando desde una nación, como ellos consideran que es Cataluña, se plantea una declaración que pretende ser histórica, como es la de esta tarde, pues la unión, la fuerza del mensaje debe de ser mucho más potente y debe de reflejar mucho más unión, porque tenemos a un PSC con unos enormes problemas internos, una convergencia y unión, donde unión sí que es cierto que no se plantea de verdad bajarse, pero está constantemente. Hoy además, en ese cisma que ha habido en CiU sí que han bajado un poco el tono del intercambio verbal que han tenido en estos últimos días. Pero fijémonos, es decir, CiU, que es una coalición. CiU es la coalición que se presenta a las elecciones y dicen, vamos a convocar un referéndum. Hoy llega uno de esos grandes días que ellos han previsto y entre ellos tienen una disputa interna brutal. Es decir, que estuviésemos diciendo si en el PP o en el PSOE, ante una decisión tan importante, estuviesen tan divididos como están estos señores. Y acaban de empezar. Es que llevan semanas. Entonces, yo creo que la imagen hoy del Parlamento es una imagen que refleja la inoportunidad de esta apuesta y luego que la sociedad catalana pues, tiene muchas aristas, muchas vertientes y muchas opiniones. Y que yo creo que es algo, ya termino, que no se debe de hablar de Cataluña, es decir, Cataluña son muchos, y Cataluña es muy distinta, y tanto Convergencia como Esquerra tiende a hablar de Cataluña, ¿no? Cataluña, ellos no son portavoces de Cataluña, son portavoces de una parte de Cataluña. Antonio, ¿dónde nos lleva esa declaración soberanista aprobada hoy? Soberanista no, separatista, secesionista, desleal, hostil y traidora. Llamemos ya las cosas por su nombre. El separatista de Esquerra Republicana nos ha lanzado un mitin insultante con la inteligencia, con la democracia y con los demócratas, porque él intenta separar el concepto de Constitución y el de democracia. Es terrible eso. La democracia, las libertades, la propia autonomía de Cataluña, su propia existencia, están basadas en la lucha del conjunto de todo nuestro pueblo contra el franquismo y contra la dictadura, para alumbrar la democracia, las libertades, el viejo grito, libertad, amnistía y estatut de autonomía. Eso es lo que alumbramos. Nunca Cataluña ha tenido, en toda su historia, los mayores niveles de autogobierno, de respeto a sus señas de identidad. Jamás. Ellos ahora, ¿qué quieren? Decir que la Constitución, que es el recipiente que alberga a la democracia, a las libertades, lo rompen. Y lo que están rompiendo es la voluntad de todo el pueblo español, de toda la lucha democrática del pueblo español, que es también el catalán. Y esa es su inmensa mentira. Y mienten de una manera vil, continua, reiterada. Cuando se les dice tan simplemente, fuera de España están ustedes fuera de Europa. Mienten y lo niegan y te dicen, oiga, es usted muy vehemente. No, es usted un perfecto mentiroso. Cuando tú les dices que democracia y Constitución son elementos indisolubles, miente por una cosa muy simple. Si troceamos el artículo de la Constitución que dice dónde reside la soberanía, que es en el conjunto del pueblo español, era lo que le decía. Y si Barcelona dice que no a la independencia,
asaltarán Barcelona. Es que, perdona, es tal la mentira que indigna. Y luego cuando te repiten el mitin de que la culpa de todo la tienes tú, ciudadano español, dicen el gobierno de España, perdona, su gobierno, porque ellos votan también, porque ellos han votado esa Constitución el 90%. Este gobierno han estado actuando sobre él y vienen aquí y están aquí, son parte de ello. Es verdaderamente infame y una mentira repetida tantas veces, y encima lo que más me indigna es que esta gente diga que es de izquierdas. Bueno, eso ya me subleva. Queda clara no, pero me subleva porque y... no son de izquierdas. Es lo más parecido a Vox y el de la Padania. Es lo más parecido al nacionalismo serbio. Ellos tienen mucho más de filofascistas que a los que ellos llaman fascistas. Vamos a darle ahora la posibilidad de expresarse a José María Brunet. José María. Sí, yo, como ahora el señor Junqueras ya no nos acompaña, más que referirme a lo que él nos ha comentado en la entrevista de hoy, que él no podría ahora ni responderlo ni matizarlo, pues yo te responderé más bien sobre lo que ha hecho hoy el Parlamento de Cataluña y cómo lo analizo yo. Esto hay que verlo en una perspectiva, naturalmente, sí, histórica. Las relaciones de Cataluña con el resto de España pues han sido conflictivas, dependiendo, con dientes de sierra, pero desde hace siglos. Esto ya no nace ni del franquismo ni de la lucha de los demócratas españoles por restablecer la democracia, proviene de una raíz histórica muy lejana. En todo caso, yo creo que la Constitución del 78 ha sido un muy buen intento de tratar de encajar las cosas. Y ahora se nos saltan las costuras. Yo creo que lo que la votación del Parlamento de Cataluña refleja hoy es que hay una determinada comunidad autónoma que quiere salirse de un traje que cree que le ha quedado pequeño. Y lo plantea, sí, en términos democráticos, en la votación de su Parlamento, de la comunidad autónoma. Es verdad, y por eso el sentido de las preguntas que yo le hacía al señor Junqueras, que esto nos sitúa en un escenario de gran conflictividad, porque si la comunidad autónoma, a través de esa votación y de las fuerzas políticas que tienen, digamos, mayor representatividad, pues persevera en el empeño de convocar una consulta que el Gobierno central, obviamente, porque ya lo tiene más que anunciado, considerará contraria a la Constitución, nos encontraremos ante un conflicto difícilmente superable. Yo no digo insuperable porque la democracia siempre da cauce, pero difícilmente. Por eso le preguntaba si hay un plan B, porque yo creo que en esa, digamos, dificultad histórica de ir buscando las mejores fórmulas de encaje, tenemos que seguir tratando de encontrar el camino. Es decir, a mí me parece que hoy no hay un punto de llegada. Hoy hay un incidente de recorrido que, si no le ponemos todos mucha atención, puede resultar grave. Pero yo creo que en la propia Constitución hemos de encontrar los resortes de solución. Dentro de esa opción B, yo le mencionaba otras elecciones que pudieran conformar otra mayoría. También le hablaba de una posible reforma de la Constitución. A mí me parece que es una idea que se está abriendo paso. No solamente... ¿Para la reforma de la Constitución? Sí, no solamente en Cataluña, que yo creo que también, sino en alguna de las principales fuerzas políticas españolas. Que el Partido Socialista, que yo creo que nunca perdió la E, aunque se le ha dicho, la E de España ya la ha perdido, no. Yo creo que el PSOE siempre la ha mantenido ahí bastante firme. Ahora hable de la posibilidad de entrar en un debate sobre reforma constitucional, yo creo que nos da una pista de por dónde podemos empezar a pensar en soluciones.